Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Hoy vamos a analizar qué ocurriría si durante 30 días decides hacer de la cena tu única comida del día. Vamos a seguir una estructura clara. Primero revisaremos algunos posibles riesgos, después abordaremos los beneficios potenciales y finalmente comentaré varios puntos importantes que deberías considerar antes de intentar algo así. Uno de los riesgos que más suele mencionarse es la posibilidad de desarrollar deficiencias nutricionales si no se consume suficiente alimento. Al limitarse a una sola comida diaria, puede parecer complicado obtener todos los nutrientes necesarios y esta preocupación es totalmente razonable, porque el cuerpo humano requiere constantemente ciertos elementos fundamentales para funcionar correctamente. Nuestro organismo está en un proceso continuo de renovación. Necesitamos reemplazar partes del cuerpo de manera constante, y para eso requerimos ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales. Los aminoácidos, como sabemos, se unen para formar proteínas, y estas proteínas son las que terminan convirtiéndose en tejidos corporales, huesos y músculos. Además, los ácidos grasos esenciales cumplen múltiples funciones vitales. Entre ellas, una de las más importantes es que forman parte de la estructura básica del cerebro y del sistema nervioso, lo que los hace absolutamente indispensables para la salud neurológica. El cuerpo también necesita energía. Todo lo que está vivo y todo lo que se mueve requiere combustible para funcionar. Ese combustible lo obtenemos de los alimentos, que el cuerpo transforma en energía utilizable. A esto se suman los micronutrientes, como vitaminas, minerales, enzimas y otros catalizadores, cuya función principal es facilitar los procesos mediante los cuales ese combustible se convierte en energía. Si comemos menos cantidad de comida y por lo tanto menos combustible, el cuerpo no necesita tantos micronutrientes para procesar grandes volúmenes de alimentos. Sin embargo, sigue siendo extremadamente importante que obtengamos suficientes bloques de construcción, suficiente energía y una cantidad adecuada de micronutrientes. Por esta razón, si decides comer solo una vez al día, es fundamental que esa comida sea de altísima calidad y esté compuesta por excelentes fuentes de alimentos. La ventaja de comer una sola vez al día es que tienes más tiempo, más atención y más recursos para concentrarte en esa comida y asegurarte de que cubra todas estas necesidades esenciales. Otro riesgo que se menciona con frecuencia es la posible pérdida de masa muscular. La idea detrás de este temor es que si no consumes suficiente proteína, no podrás reemplazar el tejido muscular. Además, si no ingieres suficientes calorías, se cree que el cuerpo podría empezar a descomponer el músculo para producir glucosa en la sangre. Sin embargo, en la práctica, esto no suele ocurrir a menos que se realicen ayunos extremadamente prolongados, y esto se debe a varias razones fisiológicas. Aún así, sigue siendo importante consumir una cantidad adecuada de proteína. No sería una buena idea que tu única comida del día estuviera compuesta únicamente por jugo de naranja, pan tostado y fideos instantáneos. Ese tipo de alimentos prácticamente no aporta proteínas, ni ácidos grasos esenciales, ni ninguno de los componentes básicos que acabamos de mencionar. Lo único que obtendrías de ellos serían azúcares, almidones y calorías vacías, sin valor nutricional real. Por eso, tu única comida diaria debe basarse en alimentos de alta calidad, con el objetivo de aportar la mayor densidad nutricional posible. Y esto no es algo exclusivo de quienes hacen una comida al día. En realidad, este principio debería aplicarse siempre. Muchos problemas de salud surgen porque las personas no consumen suficientes alimentos de calidad y en cambio dependen en exceso de productos ultraprocesados a los que se les han eliminado la mayoría de sus nutrientes. Además, no es tan complicado como muchas personas creen, porque no es necesario obtener el 100% de todos los nutrientes en cada comida. El cuerpo humano es muy eficiente para conservar recursos, almacenar ciertos nutrientes y reciclar otros cuando es necesario. Cuando no comes tanto o no comes con tanta frecuencia, el cuerpo activa un proceso llamado autofagia, cuyo significado literal es comerse a uno mismo. Durante este proceso, el organismo incrementa su sistema interno de reciclaje y comienza a buscar recursos sobrantes en todos los rincones del cuerpo. Por ejemplo, se eliminan células que están envejecidas, dañadas o que probablemente morirían pronto, junto con desechos celulares y proteínas mal plegadas.
Este mecanismo mejora la calidad general de los tejidos al reciclar componentes defectuosos y reutilizar sus partes útiles. Además, el sistema inmunológico se fortalece, ya que parte de lo que se recicla incluye restos de bacterias, virus, residuos y fragmentos de distintos patógenos. Al mejorar este proceso de limpieza interna, el cuerpo eleva de forma efectiva la calidad de sus tejidos. En cierto sentido, estás realizando una limpieza y una desintoxicación al mismo tiempo. Otra cosa importante que ocurre durante el ayuno y la autofagia es que el cuerpo incrementa de manera significativa la producción de la hormona del crecimiento. Esta hormona, como su nombre lo indica, está diseñada para estimular el crecimiento y la reparación de tejidos, incluidos los músculos. Cuando los niveles de hormona del crecimiento son elevados, es muy poco probable que el cuerpo descomponga proteínas musculares para obtener energía. En lugar de eso, esta hormona ayuda a preservar el tejido muscular tal como está. Por lo tanto, el cuerpo comienza utilizando sus reservas de glucógeno y luego pasa a quemar grasa corporal mucho antes de recurrir al músculo como fuente de energía. Otro riesgo que suele mencionarse es la posible aparición de fatiga o falta de energía. Esto puede ocurrir en algunas personas, pero generalmente es algo muy temporal. Si te lanzas directamente a este enfoque, puede durar 2 o 3 días, y después de ese periodo, la mayoría de las personas experimentan un aumento en la energía y una mejora en la concentración. La razón de esta dificultad inicial es que estás cambiando de un patrón a otro. Durante años, muchas personas han entrenado a su cuerpo para comer con frecuencia y experimentar picos constantes de azúcar en la sangre, de lo cual hablaremos más adelante. Cuando cambias ese patrón, el cuerpo necesita un breve periodo de adaptación. Una vez que pasa esa fase de ajuste y la autofagia entra en funcionamiento, lo que sucede es que el cuerpo empieza a utilizar sus propias reservas, que es precisamente uno de los objetivos principales. Comes una vez del plato y durante el resto del tiempo el cuerpo se alimenta de sí mismo. El cuerpo tiene esos recursos disponibles. La única situación en la que alimentarse del propio cuerpo puede convertirse en un problema es cuando una persona tiene bajo peso. Si no hay suficientes reservas de energía almacenadas, este enfoque podría no ser adecuado. Por eso, si alguien tiene bajo peso o está muy delgado, probablemente no debería hacer una comida al día durante 30 días seguidos. En ese caso, podría alternar. Un día hacer una comida al día y al día siguiente hacer 2 o 3 comidas. Aún así, sigue siendo una buena idea consumir esas comidas dentro de una ventana de tiempo restringida, como 12 horas, 10 horas o 8 horas. Lo importante es no pasar hambre extrema ni consumir menos de lo que el cuerpo realmente necesita si se tiene bajo peso. Otro efecto que puede aparecer, a menudo relacionado con la fatiga, es el mareo y en algunos casos las náuseas. La causa principal de esto suele ser la pérdida de electrolitos. Cuando el cuerpo está cambiando de una forma de funcionar a otra, necesita tiempo para adaptarse. Durante este periodo de adaptación es común perder algo de sodio y también otros electrolitos importantes. Por esta razón existen productos formulados específicamente para apoyar el ayuno, diseñados para ayudar a prevenir estos síntomas. Muchas personas que han realizado ayunos más prolongados, como ayunos de 2, 3 o 4 días, comentan que este tipo de apoyo marca una gran diferencia. No es algo obligatorio, pero puede ser una herramienta útil y ha ayudado a muchas personas. Otro riesgo que se menciona con frecuencia es la posibilidad de generar desequilibrios en los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esa idea. En mi opinión, comer menos veces al día y priorizar alimentos integrales ayuda a restablecer el equilibrio del azúcar en la sangre. Y aquí es donde entra el contexto actual. Como sociedad, hemos adoptado una dieta basada en alimentos procesados y en comer comidas y refrigerios de forma constante. Creemos que es normal tener un nivel de azúcar en ayunas alrededor de 80, pero que después de comer es aceptable que suba a 170 o incluso 180, cuando en realidad eso es excesivamente alto. Este problema surge por consumir el tipo incorrecto de alimentos y por comer con demasiada frecuencia, sin permitir que el cuerpo se autorregule. Comemos algo, el nivel de azúcar sube y la insulina se encarga de bajarlo. En cuanto baja, pensamos que necesitamos volver a comer. Se nos ha enseñado que debemos comer con frecuencia y tomar refrigerios entre comidas,
lo que lleva a muchas personas a comer 5 o 6 veces al día. En cambio, lo que realmente deberíamos hacer es reducir los alimentos procesados y espaciar más las comidas. Cuando comemos menos veces, permitimos que el cuerpo comience a regular el azúcar en la sangre por sí mismo. El nivel basal sigue estando alrededor de 80, pero después de comer no debería elevarse demasiado, porque los alimentos integrales se digieren lentamente y el azúcar en la sangre suele mantenerse por debajo de 110 o 120. Puede subir un poco en la mañana antes de comer, luego comes y baja, luego comes de nuevo y vuelve a bajar. Todo esto ocurre dentro de un periodo de tiempo más corto y entre comidas el nivel no fluctúa de forma brusca, sino que regresa a donde debe estar y se mantiene estable. La razón de esto es que el cuerpo solo tiene una herramienta hormonal para bajar el azúcar en la sangre, la insulina. Cuando comes, el azúcar sube y la insulina se encarga de reducirlo. En cambio, el cuerpo cuenta con 4 herramientas distintas para subir el azúcar en la sangre o mantenerla en un nivel adecuado cuando no estás comiendo. Estas 4 hormonas son el glucagón, el cortisol, la hormona del crecimiento humano y la adrenalina. Esto lleva a una reflexión interesante. Si solo tenemos una hormona para bajar el azúcar en la sangre, pero 4 para mantenerla o elevarla, ¿no sugiere eso que durante la mayor parte de la historia humana el mayor desafío era mantener el azúcar suficiente y no reducirla? Sin embargo, en los últimos 50 años, casi todos los problemas de salud modernos tienen como base la dificultad para regular el azúcar en la sangre, es decir, mantenerla baja. Esto ocurre porque estamos sometiendo al cuerpo a un estrés constante con picos repetidos de azúcar, obligándolo a depender de la insulina una y otra vez. Históricamente, probablemente vivíamos más en una situación en la que usábamos insulina ocasionalmente, pero la mayor parte del tiempo dependíamos de esas otras 4 hormonas para mantener el equilibrio energético. Eso es lo normal. Lo que hacemos hoy no lo es. Aún así, como cultura, hemos llegado a creer que este patrón de picos y caídas es un nivel saludable de azúcar en la sangre. La razón por la que llegamos a esta percepción distorsionada es clara. Consumimos demasiada azúcar, demasiados alimentos ricos en almidón y demasiados productos ultraprocesados, y lo hacemos con demasiada frecuencia. Comemos muy seguido, y comemos comida chatarra. Y aquí es donde la insulina se convierte en un punto clave. Cada vez que el nivel de azúcar en la sangre sube, el cuerpo libera insulina para reducirlo. Con el tiempo, este proceso provoca que los niveles basales de insulina aumenten. Comes algo que eleva el azúcar, liberas insulina. Pero si comes con frecuencia, la insulina no tiene tiempo suficiente para volver a su nivel inicial antes de que vuelvas a comer. Entonces, aparece otro pico, y luego otro, y otro más. Esto no ocurre en un solo día, ni en una semana, ni siquiera en un año. Pero cuando se mantiene durante años y décadas, los niveles de insulina comienzan a elevarse de forma crónica. La insulina es una hormona de almacenamiento, especialmente de grasa. Cuando tenemos niveles crónicamente altos de una hormona que almacena energía, la capacidad de quemar grasa se reduce significativamente. Los niveles elevados de insulina favorecen el almacenamiento de grasa y dificultan su quema. Como resultado, aparece más hambre. Cada vez que el azúcar en la sangre baja, sentimos la necesidad de comer. Pero como no podemos recurrir de manera eficiente a esas 4 hormonas para obtener energía, dependemos cada vez más de la insulina. Esto crea un círculo vicioso. La insulina sube, tenemos hambre, comemos para compensar, y el ciclo se repite. Ahora pasemos a analizar los beneficios. El beneficio principal de este enfoque es que permite revertir la tendencia que hemos descrito anteriormente. Al reducir el número de comidas, puedes empezar a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Cuando los niveles de insulina se elevan de forma crónica, el cuerpo se vuelve resistente a ella, y el objetivo aquí es exactamente el contrario: recuperar la sensibilidad. Cada vez que comes, la insulina se eleva en cierta medida. Si consumes alimentos ricos en azúcar o almidón, el aumento de insulina será considerable. Si en cambio comes alimentos basados principalmente en proteínas y grasas, el incremento será mucho menor. Por otro lado, cada vez que no comes durante un periodo de tiempo, la insulina comienza a descender, porque la única función de esta hormona es responder a la glucosa en sangre. Y si no hay ingesta de alimentos, ese estímulo desaparece. Así es como se ve este proceso en comparación con el patrón moderno. Imagina que llevas 10, 15,
20 o incluso 30 años elevando tus niveles de insulina hasta un punto alto. Ese sería tu punto de partida. Ahora supongamos que te despiertas por la mañana y pasas las primeras 4, 6 u 8 horas sin comer. Si decides que la cena será tu única comida, esa comida podría ocurrir, por ejemplo, entre las 2 y las 6 de la tarde, o incluso hasta las 8 de la noche. Durante todas esas horas en las que no comes, la insulina va descendiendo, luego llega el momento de comer, y suponiendo que eliges alimentos adecuados, no productos procesados, ni azúcares, ni almidones, sino proteínas, grasas, verduras de hoja verde y vegetales sin almidón, se produce un pequeño aumento de insulina. Después de esa comida, la insulina vuelve a descender, porque nuevamente entras en un periodo sin ingesta. Al día siguiente, no comienzas desde el mismo nivel alto de insulina, sino desde un punto más bajo, y mientras no comas, la insulina seguirá descendiendo. Tal vez no lo haga tan rápido como podría verse en un gráfico ilustrativo, pero con el paso de los días, semanas y meses, esa línea base de insulina continúa bajando progresivamente hasta alcanzar un rango mucho más saludable. No se necesitan décadas para revertir el problema. En muchos casos, bastan algunos meses para observar un cambio claro. Otro beneficio importante que aparece como consecuencia directa de la reducción de la insulina es la pérdida de peso. Para entender esto, es fundamental comprender que la insulina no es una hormona negativa. De hecho, históricamente, ha sido una hormona vital para la supervivencia humana. Durante miles de años, cuando el alimento no era abundante, los humanos comían todo lo que podían cuando tenían la oportunidad, almacenaban el exceso y luego utilizaban esas reservas cuando la comida escaseaba. En ese contexto, la insulina cumplía una función crucial, ya que permitía almacenar energía para el futuro. Es una hormona de almacenamiento, como ya hemos mencionado. El problema surge cuando este mismo mecanismo, que fue tan útil durante decenas de miles de años, se combina con una disponibilidad constante de comida y además con alimentos de baja calidad que alteran el equilibrio metabólico. Veámoslo con un ejemplo práctico. Supongamos que comes una comida que eleva el azúcar en la sangre y luego ese nivel vuelve a bajar. Imaginemos que esa comida aporta unas 400 calorías. Si se trata de un alimento que se absorbe rápidamente, como fruta, pan blanco u otro carbohidrato refinado, es probable que no te mantengas saciado por mucho tiempo, porque entra y sale rápidamente del torrente sanguíneo. Este proceso podría ocurrir en el lapso de una hora. Durante esa hora, no quemas las 400 calorías completas, tal vez quemas unas 100 calorías. Esto es solo una aproximación para ilustrar el concepto. Si en un día completo quemas alrededor de 2.400 calorías, eso equivale a unas 100 calorías por hora. Algunas personas queman un poco más, otras un poco menos, pero el principio es el mismo. Entonces, durante ese periodo, procesas 400 calorías, utilizas 100 y las 300 restantes se almacenan. Y quien se encarga de ese almacenamiento es la insulina. Esa es su función. La idea, en condiciones normales, es que después de almacenar esa energía, el cuerpo pueda recuperarla si esperas varias horas antes de la siguiente comida. Sin embargo, cuando los niveles de insulina se mantienen elevados, este mecanismo deja de funcionar correctamente. Con insulina alta, el cuerpo no puede acceder fácilmente a la energía almacenada. Como resultado, aparece el hambre. En este sentido, la insulina elevada termina provocando hambre, y por eso los cambios bruscos en el azúcar en sangre hacen que sea tan difícil controlar la alimentación. Cuando consumes alimentos procesados y comes con mucha frecuencia, estás entrenando a tu cuerpo para no pasar varias horas sin comer. En otras palabras, el patrón alimentario moderno nos condiciona al hambre constante, al exceso de comida y a la dificultad para sentir saciedad. En cambio, cuando reduces el número de comidas, cada periodo sin ingesta permite que la insulina baje, lo que mejora la sensibilidad a esta hormona. Por lo tanto, no se trata solo de perder peso, sino de revertir la causa raíz del problema. Estás invirtiendo la dirección de todo ese condicionamiento metabólico y deshaciendo el impulso que llevó al desequilibrio en primer lugar. Quiero volver a mencionar la autofagia, porque es uno de los beneficios más importantes. Como ya explicamos, este proceso incrementa el reciclaje interno y la limpieza celular, mejorando la calidad general de los tejidos. Pero además de eso, la autofagia también mejora la calidad de las mitocondrias.
Las mitocondrias son las estructuras dentro de las células responsables de producir energía. Con el tiempo, pueden volverse menos eficientes debido al desgaste y a la oxidación. Al aumentar la autofagia, el cuerpo recicla mitocondrias dañadas y genera nuevas, más eficientes. Esto mejora la capacidad del cuerpo para producir energía, especialmente a partir de la grasa almacenada, y ayuda a mantener niveles estables de energía entre comidas. Otro beneficio significativo es la mejora de la salud intestinal. Este beneficio tiene múltiples niveles, pero mencionaré algunos de los más importantes. Uno de los conceptos básicos es que al reducir la frecuencia de las comidas, le das tiempo al intestino para limpiarse. Cuando comes 1 o 2 veces al día, el sistema digestivo tiene espacio para completar su trabajo y comenzar procesos de reparación. Cuando comes cada 2 horas, el intestino prácticamente nunca tiene la oportunidad de vaciarse por completo. Esto favorece la inflamación y muchos de los problemas digestivos comunes. Al permitir que el intestino se limpie, reduces la producción de citocinas inflamatorias, que son señales químicas asociadas a la inflamación en respuesta a residuos persistentes. Además, al espaciar las comidas, fomentas una mayor diversidad de bacterias intestinales. Comer constantemente los mismos alimentos tiende a favorecer siempre las mismas cepas bacterianas. Al reducir la frecuencia de las comidas y disminuir el consumo de alimentos ricos en almidón, permites que otras bacterias beneficiosas prosperen. También le das al intestino tiempo suficiente para descansar, recuperarse y sanar. Esto es crucial, ya que el recambio del revestimiento intestinal es uno de los más rápidos del cuerpo. Cada 2 a 5 días se forma una nueva capa. Este revestimiento actúa como una barrera entre el interior del cuerpo y las sustancias externas, permitiendo el paso de lo que es necesario y bloqueando lo que no lo es. Para mantener esa barrera en buen estado, el intestino necesita periodos de descanso. Existen enormes beneficios en cenar como única comida del día durante 30 días, pero también hay consideraciones importantes. Más no siempre significa mejor. Si una persona tiene bajo peso, como mencionamos antes, ayunar más no es necesariamente una buena idea. Puede haber formas de adaptar el enfoque, pero probablemente no sea recomendable hacer una sola comida al día durante un mes completo. Otra categoría a considerar son las personas con diabetes que utilicen insulina, ya sea tipo 1 o tipo 2. Si alguien continúa administrándose insulina y deja de comer, el nivel de azúcar en la sangre puede caer de manera peligrosa. En condiciones normales, el cuerpo libera insulina solo después de comer. Si se elimina la comida pero se mantiene la insulina externa, el azúcar en sangre puede desplomarse. Por eso, nadie que use insulina debería ayunar sin supervisión adecuada. Es fundamental hablar con un profesional que entienda cómo ajustar la insulina y cómo monitorear el azúcar en sangre de forma segura. De lo contrario, este enfoque puede resultar muy peligroso. Otra dificultad posible es que algunas personas simplemente no pueden consumir suficiente cantidad de alimento en una sola comida para cubrir todo el día. Para algunas personas esto no representa un problema, pero para otras sí. Cada vez que ingerimos comida, el sistema digestivo tiene que trabajar intensamente. Si alguien tiene un sistema digestivo sensible, un intestino desequilibrado o problemas con la integridad del revestimiento intestinal, una comida muy abundante puede provocar malestar, diarrea o síntomas de intestino irritable. En esos casos, puede ser mejor dividir la ingesta en 2 o 3 comidas dentro de una ventana de 6 a 8 horas. Lo mismo aplica durante el embarazo. Durante esta etapa, las necesidades nutricionales aumentan y puede ser difícil cubrirlas con una sola comida. No es el momento ideal para restringir demasiado la alimentación. Es más importante priorizar alimentos de alta calidad y consumir suficiente energía. Las personas muy activas físicamente también deben evaluar este enfoque con cuidado. Si alguien tiene un trabajo extremadamente demandante o quema 3 o 4,000 calorías al día, puede que una sola comida funcione para algunos, pero para otros no será suficiente. Atletas de alto rendimiento o personas que practican deportes de resistencia intensa pueden necesitar más de una comida para cubrir sus necesidades. Para facilitar la transición, suele ser mejor avanzar de manera gradual en lugar de lanzarse de golpe. Algunas personas se adaptan rápidamente, pero muchas otras obtienen mejores resultados si hacen el cambio poco a poco, especialmente si son sensibles a las fluctuaciones del azúcar en sangre o a los cambios digestivos.
Aunque es posible hacer una comida al día con una dieta alta en carbohidratos, suele ser mucho más fácil y efectivo hacerlo con una alimentación baja en carbohidratos. Como referencia general, se puede apuntar a un rango aproximado de 20 a 50 gramos de carbohidratos netos por día, aunque esto no es una regla estricta y puede ajustarse según la persona. Cuantos más alimentos reales y de alta calidad consumas, más fácil será cubrir tus necesidades nutricionales y evitar cambios bruscos de azúcar en la sangre. Finalmente, es fundamental escuchar a tu cuerpo. Esto no es una competencia ni una prueba de resistencia. Si te sientes bien, continúa. Si te sientes muy mal, come algo y vuelve a intentarlo más adelante cuando estés mejor adaptado. ¿Y qué hay de hacer una comida al día durante 30 días? En general creo que es algo que muchas personas pueden hacer y del que muchas pueden beneficiarse, pero también existe el exceso de cosas buenas. A veces variar el enfoque es lo más inteligente. El cuerpo se adapta a todo, y esa capacidad de adaptación es positiva. Sin embargo, queremos que el cuerpo siga adaptándose, no que se estanque en un solo patrón. Por eso puede ser una buena idea alternar. Por ejemplo, hacer 5 días de una comida al día y luego 2 días con 2 comidas dentro de una ventana de 6 u 8 horas. Otra alternativa es utilizar lo que se conoce como una dieta que imita el ayuno. En este enfoque, en lugar de ayunar por completo, se consumen menos calorías, menos carbohidratos y muy poca proteína durante un día. Por ejemplo, unas 800 calorías o menos con menos de 10 o 15 gramos de proteína. Este patrón activa la autofagia de una manera similar a un ayuno completo. Una forma sencilla de hacerlo sería consumir solo algunos alimentos muy específicos durante ese día, manteniendo las calorías y la proteína muy bajas. La idea general es alternar estrategias. Algunos días con una comida al día rica en nutrientes, otros días con 2 comidas y algunos días con una dieta que imite el ayuno. Hay muchas formas de hacerlo y cada persona puede encontrar la que mejor se adapte a su estilo de vida. Si te gustó este contenido y quieres profundizar más en cómo funciona realmente el cuerpo y cómo mejorar tu salud, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y seguir aprendiendo.